Sobre la cultura de la intolerancia en Colombia, podcast 9. Si existe tal cosa como la naturaleza humana, podría pensar que existe la naturaleza del colombiano, que en nuestro interior subyace un acervo primigenio, primitivo, genómico, que nos define, nos diferencia y que así le pasa a otras personas con otras nacionalidades, por decir algo, la naturaleza del argentino, la naturaleza del mexicano. Esta naturaleza humana colombiana ha sido nutrida y estructurada durante mucho tiempo, cientos de años. Es precolombino, pero también colonial y neocolonial. Es la combinación de múltiples elementos, relatos, heridas, traumas, ausencias, carencias. Es la suma de las partes creando un todo, un colombiano promedio. Esta naturaleza tiene elementos, como mencionaba, traumas, complejos y síndromes. No es una naturaleza muy saludable. No es un acervo genético digno de ser heredado, a menos que sean procesos de endogamia cuando se juntan los parientes para conservar los apellidos y terminan teniendo niños y niñas con enfermedades y desventajas genéticas. Está en la naturaleza de colombianas y colombianos, respectivamente, el complejo de Electra y el de Edipo. Nos la pasamos buscando esas figuras paternas. No superamos esas fases del desarrollo psicosexual fácilmente, que aunque normales, ya en la vida adulta no pueden dirigir el timón de nuestra nave. Qué peligrosos son esos altos niveles de heteronomía. Qué peligroso es que sigamos en esa eterna infantil búsqueda de alguien superior que nos diga qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Qué peligroso, como se dice en psicología, ser una persona con locus de control externo, supeditando nuestra vida a lo que otros decidan, solo por esa puta pereza de pensar y valernos de nuestro propio entendimiento. Es gracioso, pues, en parte, de lo que dijo hace años el Matarife, concuerdo con un pedacito. Hace tiempo en un discurso el Matarife dijo: a Colombia la está matando la pereza. Él se refería a otra vaina, ¿sí? A la pereza de trabajar, pero si hay algo que no tenemos los colombianos es pereza de trabajar, porque somos buenos camelladores. Trabajamos de sol a sol, pero sí tenemos es una pereza impresionante a pensar. No era la pereza de la que hablaba el Matarife. De la que yo hablo en este momento es de esa pereza de pensar. Y en esta época de elecciones nos hemos estado preguntando en Sinergia qué ha estado haciendo la mayoría de los colombianos para decidir por quién votar. Pues se han estado desinformando a través del canal de TikTok del pastor de su iglesia o de los videos que ese mismo pastor está subiendo a Instagram o a Facebook y enviándolos en cadenas de WhatsApp diciendo que van a quemar las iglesias y van a meter a los buenitos pastores a la cárcel porque van a aprobar X o Y proyecto de ley que está relacionado con la homosexualización del país, por ejemplo. Y la gente está esperando siempre eso por la pereza de pensar, ¿sí? Y esos tiktokeros y esos instagramers y todos ellos que también hacen contenido para favorecer la ignorancia, lo que hacen es tratar a sus seguidores como pendejos. Colombia es una persona secuestrada que se enamoró de su captor. Tenemos síndrome de Estocolmo. Tenemos ganas de seguir presos. Tenemos ganas de seguir atrapados en el uribismo. Pero ojo, recordemos que uribismo no es más que el nombre que se le dio a toda esa cultura enferma que nos tiene llevados del putas, al menos a los colombianos y colombianas de a pie. Porque los otros, esos dueños del país, viven otra Colombia, viven otra realidad. Y esa realidad es la que están defendiendo a capa y espada en los últimos meses. ¿Y cómo la están defendiendo?
Pues lo hemos venido mencionando. Se aprovechan de los sesgos cognitivos, como lo explicó acertadamente el profe Enrique en el podcast anterior, que el sesgo de confirmación, que el sesgo de deseabilidad social, el sesgo de certeza, etcétera. Manipulan nuestra mente desde sus pasquines, manipulan nuestra mente desde la revista Semana, el periodicucho Portafolio, Noticias Caracol, RCN, el periódico El Tiempo, entre otros, porque es que ellos tienen una maquinaria de manipulación mediática bien orquestada, bien engrasada, una diabólica máquina que se acompaña precisamente de esa inoperancia de nuestro sistema educativo que nos tiene precisamente como personas, a la mayoría, acríticas y sin filosofía. Y eso hace que nos asustemos fácil. Nos meten unos discursos de miedo terribles y nos llenan de rencores y la gente está yendo a votar a las urnas no porque quisiera, sino en contra del otro. Porque esa es la razón que mueve a la mayoría de los colombianos. Cualquiera menos Petro, cualquiera menos X, cualquiera menos Y. Sí, la envidia cainita de la que hablábamos el otro día. Nos identificamos entonces con un discurso, porque culturalmente en el fondo pareciera que todos tenemos un paraquito interior, que tenemos esos odios y esos miedos sembrados durante generaciones. Pero podemos darle la vuelta a esto. Podemos darle la vuelta en segunda vuelta. Podemos darle la vuelta a este miércolero. Y además, independiente de quién gane, porque nada está dicho todavía, por lo menos desde el proyecto Sinergia, vamos a seguir trabajando en este complejo proyecto para gestar un cambio. Se puede. Vamos a seguir trabajando. Y por eso nosotros vamos a continuar con estos ejercicios. Y el día de hoy tenemos un podcast que lo vamos a entregar en dos partes. Es el podcast 9 y el podcast 10, que son los podcasts previos a la segunda vuelta. Entonces, el día de hoy, nuestro equipo nos trae unas delicias. Entonces, muy buenas tardes, Laurita. Muy buenas tardes, maestro John. Muy buenas tardes, profe Enrique. ¿Cómo me les va? Muy buena tarde para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a darle fluidez al ejercicio de hoy. El profe Enrique, la profe Laurita, el maestro John, y luego les traemos un regalo para el cierre de esta primera mitad del podcast previo a la segunda vuelta, y nos quedaremos listos para el podcast que subiremos la próxima semana. O sea, vamos a hacer este podcast y a los 8 días vamos a montar el siguiente. Entonces, profe Enrique, cuéntenos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me parece muy interesante lo que dice el profe Mario, y se trata siempre de dar este paso de la heteronomía hacia la autonomía. Pero para poder dar este paso es necesario analizar. ¿Y qué es analizar? Deconstruir, ¿sí? Mirar todo el conjunto en cada una de sus partes. Y lo que yo quiero mostrar en este podcast, y me parece importante que lo analicemos, es precisamente lo que sucedió, este fenómeno que sucedió ahorita en la primera vuelta. Entonces yo voy a tomar 5 aspectos y quiero que los analicemos juntos. Entonces voy a compartir, cuáles fueron, digamos, los resultados de la primera vuelta, y los quiero comparar con los resultados de la primera vuelta en el 2018 y con los resultados de la segunda vuelta en el 2018. Entonces voy a compartir pantalla, no sé si ustedes me podrían avisar. Claro que sí, claro que sí. Ya está cargando. Listo. Listo. No sé si ya pronto puedan ahí ver. Sí, señor. Listo, entonces acá, bueno, el primer aspecto que me gustaría analizar es que la gente evidentemente quiere un cambio. La gente ya está mamada. Digamos, de acuerdo con algunos analistas, en el panorama continental, en las últimas 13 elecciones que se han presentado en Latinoamérica,
ha perdido el partido que estaba en el gobierno. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el partido que perdió en estas elecciones fue el Centro Democrático. ¿Sí? Ya no se constituye como el partido que siempre sacaba la mayoría de votos. Por otro lado, en este caso vemos que hay una cantidad de jóvenes, ¿sí?, que se identifican en este caso con Gustavo Petro, con el candidato de izquierda. Y las personas más longevas, por ejemplo, se identifican más bien con Rodolfo Hernández, que fue el candidato presidencial que se quedó de segundo lugar. Entonces, bueno, este cambio que quiere la gente apunta precisamente a dos caminos, a dos opciones. Por un lado, está la izquierda, que nunca en Colombia ha gobernado, y por otro lado, aparece un candidato atípico, que para muchos puede ser un candidato irreverente, pero irreverente en el sentido de que se vuelve una persona que se expresa no de forma típica en la política, sino que usa una jerga que puede de pronto llamar la atención a los colombianos. Bueno, este es uno de los primeros análisis que podríamos ver, que la gente efectivamente quiere un cambio. Lo segundo es que Rodolfo Hernández es el protagonista. Ya voy a explicar también por qué Gustavo Petro, pero me gustaría primero mirar por qué Rodolfo Hernández. Porque Rodolfo Hernández evidentemente acaparó todas las miradas, ¿sí? Creo que subestimamos a Rodolfo Hernández y nos confiamos un poco por los resultados que iba a obtener Petro en la primera vuelta. Vemos que Rodolfo Hernández pues obtuvo 5.9 millones de votos, es decir, el 28%. Y pues Petro, digamos, no acaparó todas las miradas porque el triunfo ya lo habían anticipado todas las encuestas, estas encuestas que veíamos en Inbamer constantemente. Este es uno de los del segundo fenómeno que me gustaría mostrarles. El tercer fenómeno es que Petro consiguió un resultado histórico para la izquierda. Digamos, es la primera vez en Colombia que un candidato de izquierda consigue una de las votaciones más altas. Y es el candidato de izquierda que por primera vez en Colombia lidera la primera vuelta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos la primera vuelta del 2018, vemos que quien lideraba esta primera vuelta, pues era el candidato de derecha, Iván Duque, por el partido del Centro Democrático. Duque en la primera vuelta obtuvo 7.500.000 votos y Petro obtuvo 4.800.000 votos. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, también vamos a la segunda vuelta, pues vemos que Duque ya para la segunda vuelta obtuvo 10.300.000 votos y Petro obtuvo 8 millones de votos. Entonces esto también es interesante porque Gustavo Petro aumentó alrededor de 500.000 votos en primera vuelta con respecto a la segunda vuelta, tal y como vemos acá, que obtuvo 8.500.000 votos. Entonces esto también es un fenómeno atípico y bastante interesante para la política colombiana, porque evidentemente, y de acuerdo a lo que estaba diciendo en primer lugar, la gente quiere un cambio. Y la gente se está inclinando también por las políticas de izquierda, por las políticas progresistas de izquierda. Ahora bien, un cuarto fenómeno que me gustaría mostrar en estos momentos es el fracaso de Federico Gutiérrez, alias Fico, que aunque se mostrara durante los debates presidenciales como un opositor directo de Gustavo Petro y que también se mostrara como una persona que era ajena al uribismo, pues efectivamente fracasó, ¿sí? Fracasó ahorita en la primera vuelta. Y nos damos cuenta que, digamos, en estas elecciones políticas que han sido bastante atípicas, ningún partido político quería aliarse con el uribismo.
ni siquiera Fico Gutiérrez, ¿sí? Pero evidentemente, aunque quisiera mostrarse como un candidato independiente, pues no logró esconder su máscara uribista, ¿sí? Bueno, y el último fenómeno que me gustaría en estos momentos mostrar es la humillación de Fajardo y del centro. Si nosotros vamos, por ejemplo, nos devolvemos 4 años, nos damos cuenta que Fajardo estuvo en tercer lugar en la primera vuelta, obteniendo 4.500.000 votos. Pero ¿qué pasó para la segunda vuelta? Creo que todo el mundo contaba con la postura de Fajardo, pero él simplemente en la segunda vuelta se decidió desaparecerse e irse a ver delfines rosados. No me acuerdo de hecho lo publicó. Y si vemos ya para la primera vuelta de estas elecciones, no, o sea, perdió más del 80% de los votos. Y precisamente por eso. Y yo creo que esto es algo que a los colombianos les duele, ¿sí? Es como si Fajardo dijera, si yo no gano, entonces nadie debe ganar. Si no es para mí, no es para nadie. Y Fajardo nos está demostrando la mentalidad también del colombiano, ¿sí? Pero aquí se trata de un cambio significativo para las futuras generaciones. Entonces, bueno, profe, esto era lo que quería mostrar, grosso modo, pues, qué es lo que ocurrió, pues, en la primera vuelta. Y pues ya vamos a esperar qué pasa en la segunda. Sí, Muchísimas no, gracias. muy buena la presentación y ese repaso, esa historia de los resultados de las elecciones 2018 y lo que va del proceso en esta. Un análisis bien acertado, profe Enrique. Esto, sí, creo que Fajardo estuvo viendo ballenas, finalmente cetáceos, al fin y al cabo, mamíferos acuáticos, se fue a mirar el hombre y sí, eso no se lo perdonan, o sea, eso no se lo perdonan al hombre y eso le significó una derrota bastante fuerte en esta campaña. Bueno, entonces tenemos ahora a Laurita, profe Laura, eh, somos tuyos. Hola, buenas tardes para todos. Ya regálenme un momento, comparto mi presentación. Tranquila, su merced. Hágale con calma y ya está empezando. Listo, ya está. Ya está. Vale, y pues quiero iniciar con, bueno, primero que todo hacer mención y la pregunta que he tenido en estos días es cuáles son los espacios que tienen los colombianos para reflexionar sobre esto de las campañas presidenciales, de los candidatos a la presidencia, cuáles son las propuestas. Mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo, cuáles son los espacios para reflexionar sobre este tema? Y desafortunadamente el colombiano que le toca salir a diario a buscar el sustento para sobrevivir, no tiene tiempo para esas cosas. Y de pronto, si tiene algún espacio en su desayuno, en su almuerzo, en su cena, lo primero que hace es vender la televisión. Pues que encontramos allí, Caracol y RCN, que pues son medios que apoyan a los criminales. Y me atrevo a decir a los criminales porque hay denuncias alrededor de toda esta gente y nadie hace nada y pues ¿qué más van a ver ellos? Pues eso. Bueno, entonces mi presentación pues gira alrededor de establecer como la diferencia entre el miedo y el terror, que para mí el terror es como lo que
lo que nos homogeneiza en este país a los colombianos. Somos una sociedad realmente aterrorizada. ¿Y por qué hago mención de eso? Porque es que el miedo es un mecanismo para la sobrevivencia. El miedo es necesario para sobrevivir. Un ejemplo de esto es, si nosotros escuchamos un ruido extraño, nosotros nos escondemos. Pero si ese ruido corresponde a una balacera constante que parece interminable, eso ya no es miedo, eso se convierte en terror. ¿Por qué? Porque está la muerte, está la vida en un riesgo latente. En Colombia, pues, como lo mencionaba anteriormente, somos una sociedad aterrorizada y es por esto que pues hemos normalizado eventos como el de los falsos positivos. Para mí, vuelvo y repito esto, porque pues son 6.402 personas que pues nada tenían que ver con esto y fueron asesinadas de manera vil. Normalizamos esto y además nos parece que la paz, los acuerdos de paz, muchos colombianos los vemos como si fueran el enemigo. Entonces, pues, una sociedad aterrorizada, una sociedad que por terror ha recurrido a mecanismos que no son nada gratificantes, mecanismos como elegir un presidente, en el caso del 2018, un presidente que pues, no trajo nada bueno. Quiero pues resaltar una vez más que nuestra economía se ha desarrollado a partir de hechos violentos. Entonces, de hechos violentos, y resalto una vez más cómo dudamos, nos atrevemos a dudar de si elegir al uno o al otro, en este caso a Rodolfo Hernández, cuando sus eventos de violencia son uno tras otro y para nosotros pues eso, vuelvo y menciono, es normal, es como lo manejable, al punto de que estamos compartiendo o estamos ahorita el 19 de junio eligiendo entre una persona que está imputada y una que no lo está. ¿Qué significa estar imputado? ¿Qué significa estar imputado y qué significa que un candidato a la presidencia tenga que ir a juicio semanas después de si lo eligen o no a ser presidente? ¿Qué significa estar imputado? Una persona que de manera constante y sonante hace campaña en contra de la corrupción, cuando es imputado por actos de corrupción, cuando está imputado por actos de corrupción, eventos de corrupción probados. Aquí quiero invitarlos a ver el video, uno de los videos de Damián Pachón Soto, lo tituló Autoritarismo Senil, y ahí pues hace una descripción de Rodolfo Hernández y todos los eventos de violencia que
pues menciono. Quiero enseñar, mostrar esta gráfica en donde se ponen 5 puntos, se evalúan 5 puntos de la candidatura, perdón, de la alcaldía de Gustavo Petro y de la alcaldía de Rodolfo Hernández. Entonces, uno de los factores que evalúan es disminución de la pobreza. En Bucaramanga, previo a Bogotá, en Bucaramanga, la pobreza durante el periodo de Rodolfo Hernández aumentó un 21.2%, aumentó. La disminución de la pobreza durante el periodo de Gustavo Petro disminuyó en un 20.6%. Ese es uno de los puntos. Disminución de homicidios de la misma manera. Gustavo Petro disminuye los homicidios, Rodolfo Hernández aumenta. Disminución del empleo, disminución del desempleo, disminuyen en la candidatura en el periodo de Petro, 9.5%, en la de Rodolfo Hernández aumenta un 19.8%. El cumplimiento de vivienda aumentó en un 19.12% durante el periodo de alcaldía de Gustavo Petro. Y con Rodolfo Hernández, pues alrededor de esto hay una polémica y es pues promesas que pues, él no cumplió y encontramos un 0%. Procesado por corrupción. En esta parte quiero hacer mención de lo siguiente. En contra de Gustavo Petro, siempre lo destituyeron de la alcaldía. Pues presentó sus diferentes documentos y demás para verificar esa destitución para defenderse. Y pues como en este país no hay quien defienda la oposición, entonces acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien falla a favor de Petro. La destitución de la alcaldía, este es un documento que pues el documento sobre ese fallo a favor de Petro lo pueden encontrar en Google, en Internet. Otro de los fallos que está a favor de Petro es el de la Contraloría, que pues fue por la reducción de los pasajes de Transmilenio, falló a favor de Gustavo Petro. ¿Y cómo no le van a poner uno tras otro y tras otro caso a Gustavo Petro? ¿Cómo no lo van a querer juzgar, a querer procesarlo por cosas que no ha hecho? Cosas que no ha hecho. Cosas que pues son falsas, buscarle, digamos, la caída, como se dice popularmente. Si Petro, en los diferentes escenarios que ha participado en el Congreso de la República, como representante a la Cámara y como senador de la República, de manera juiciosa, de manera constante, ha denunciado y fue uno de los que inició, de los pioneros que inició a denunciar la parapolítica. Y ahí se fueron muchos congresistas a la cárcel.
a la cárcel. Congresistas no con 2 pesos, congresistas con mucho dinero y que aún desde las cárceles manejan mucho y mucho dinero. Y pues es una persona que le ha tocado, a Gustavo Petro le ha tocado lidiar con la corrupción viva de este país, y casi que pareciera que todo estuviera en contra de la mafia, toda en contra de él, porque pues cómo no lo va a estar si este país, el 1% de la población de este país sigue siendo dueña del 99% de los recursos. Y pues ese sería otro tema para hablar, que es cómo se da esa distribución de la riqueza y cómo, digamos, es ese impuesto sobre esas riquezas. Y riquezas no son 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Se habla de 37.000, más de 37.000 millones de pesos. Son 4.000 personas con más de 37.000 millones de pesos en este país que no están pagando impuestos. Sumado a eso, la reducción de impuestos que tiene Ecopetrol. Y esa es la apuesta que hace Gustavo Petro para conseguir pues los recursos para cumplir con las propuestas, con unas de las propuestas que él hace. Entonces, procesado por corrupción, Petro no. Rodolfo Hernández sí en este momento está imputado por corrupción. Estar imputado es que ya le han acreditado delitos, ha cometido delitos por corrupción. El 21 de julio es la cita de él dice, el próximo 21 de julio comenzará el juicio. Pues eso tendríamos que evaluar. Por último, quiero presentar como una hoja de vida que él presenta a los colombianos, y es para solicitar el empleo como presidente de la República. Y eso pues ya de manera pública, espero muchos puedan obtener el documento, el material y revisarlo. Son 2 páginas de esta solicitud de empleo, que me pareció un momento, digamos, de gran humildad, que es lo que le pide a los colombianos, es que lo elijan como presidente de la República. Aquí, pues además de sus datos personales, presenta los estudios que ha realizado. Para mí es una persona que ha participado, digamos, en diferentes periodos en el Congreso de la República, ha estado presente en la presentación de diferentes normas, leyes, aprobar o desaprobar, y pues ha sido uno de los líderes en aprobar lo que esté a favor del pueblo y desaprobar lo que no le conviene al pueblo. Entonces, pues es una persona que como muestran aquí, pues sus estudios realizados, la experiencia laboral, los reconocimientos, las referencias para el cargo. Pepe Mujica es uno de ellos. Francia Mar, que es como no candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro. Verónica Alcocer, su esposa, y así muchos otros. Y por último, pues, si con su voto me concede el empleo como presidente de la República, ¿a qué se compromete? Y estas pues son las propuestas de
de mayor fuerza para el programa. Entonces, los invito a todos y a todas a ser parte, digamos, a ser parte de la elección de este candidato. Muchas gracias, profe Mario, muchas gracias, maestro John, maestro Enrique, profe Enrique, muchas gracias a todos. Nuevamente extiendo mi invitación a votar más que por Gustavo Petro, por el pacto histórico. Laurita, muchísimas gracias. Excelente lo de la presentación de la hoja de vida, un acto simbólico muy bello, propio de un académico y una persona pues con unos valores claros y unas metas claras, transparente, dispuesto a presentar una hoja de vida en ese acto simbólico para nosotros los colombianos pues, que lo vamos a apoyar en su proyecto. Bueno, después de haber hecho este ejercicio, nos gustaría entonces hacerle el espacio al maestro John, nuestro profesional en construcción y diferentes experiencias de vida. Él ha visto y nos ha estado acompañando y ha estado leyendo y se ha estado documentando y queremos una pregunta para él y es, maestro John, según todo lo que hemos estado viendo, lo que se vio en primera vuelta, ahora en segunda, en este momento que tenemos dos candidatos ya para segunda vuelta, ¿cuál de estos dos candidatos desde su análisis será el que representa lo que Colombia necesita? ¿Cuál de los dos candidatos en segunda vuelta representa lo que Colombia necesita para su merced? Entonces, maestro John, nuevamente buenas tardes y le escuchamos. Muy buena tarde para todos y por el momento pues lo mío va a ser muy breve porque veo que tengo poca batería. Entonces, sí, relacionado a lo que he escuchado del tema. ¿Y qué pasa? Que en este momento hay dos apuestas en común. ¿Y en el común qué es? La sociedad en la cual estamos viviendo, que estamos manipulados a través de mentiras a todo momento. ¿Y qué nos muestra Petro en las propuestas de gobierno que tiene él? Una carencia para la parte de vulnerabilidad hacia las madres gestantes. Y para la parte de quienes no llegaron a una pensión, pues tener un incentivo en el cual eso les sirve como para una sobrevivencia primaria, mientras ya les llega la oportunidad en el cual tienen una oportunidad que va a proyectar el gobierno de Petro para proyectos agrícolas, tanto en el campo y también como desarrollo aquí en la ciudad. Y que he mirado también, aparte de lo que tienen los dos candidatos, en que yo nunca he escuchado qué era la palabra ser seguidor, pero entonces relativo a eso me di cuenta que si Rodolfo Hernández es seguidor de Hitler, ¿y quién fue Hitler? Hitler fue un personaje, sí, histórico. Si vamos a la historia, pues es de la historia nazi y fue de los que utilizaron campos en los donde fueron prácticamente puntos de genocidio, con cámaras de gas y con pertenecientes del mismo gobierno nazi. ¿Qué pasa en la parte de Petro? Pues yo soy seguidor de Petro en los momentos. En él está establecido unas políticas en las cuales lleva el fundamento al desarrollo a un país en sostenibilidad a nivel ambiental. Tiene programas de gobierno para que las grandes empresas y microempresas sean más emprendedores y llegue a un equilibrio económico en la sociedad. Porque es que el miedo que tiene las grandes empresas y manipulan a sus trabajadores de que si no votan por el otro candidato, entonces ¿qué pasa? Que entonces nos va a llevar a una Venezuela, que nos va a llevar a una dictadura chilena, etcétera. Entonces nos van llevando a ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando ya uno mira aquí
él en las propuestas de gobierno que ha tenido, lleva una filosofía en la cual va teniendo presente que lo prioritario es el pueblo, el campo, la ciudad, el desarrollo sostenible y neutralizar por el momento la parte petrolífera. Porque, ¿por qué no le podemos aportar al planeta un aguante de sostenibilidad con las reservas que hay ya? Y ahí, en ese campo de ideas, pues, desde mi punto de vista, y que yo he hablado con personas del común, en el cual soy yo también, y he hablado con el tintero, con el que vende su preparadita, con el que vende sus cachivaches regados en el piso, y he tenido de pronto la oportunidad, ellos me dicen, y yo les digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo ven este gobierno? No, pues este gobierno en los cuales les ha pasado tantas cosas que han sido solamente promesas. Y lo he dicho yo unos pocas anteriores, de que nos endulzan y nos encariñan con un abrazo fraternal, pero a la vez no nos están cumpliendo con las propuestas. Y a Petro lo han tenido siempre en una cacería como de brujas. Entonces, en este momento, el gobierno es como si Colombia estuviera dividida en dos circos. El circo pobre es la parte de carencia a la que lleva la sobrevivencia, que es donde está el arte, está lo urbano, está todo lo que hay en la calle. Nomás démonos de cuenta quienes van en su carro y al frente de ellos en un semáforo están haciendo malabares, piruetas, se están rebuscando en un día a día. Entonces, ese es uno de los desarrollos en los que Petro tiene también para apoyar el arte, para que haya teatro, para que haya unos proyectos que el que quiera estudiar de pronto un proyecto de pronto de teatro, pues entonces que tenga las herramientas básicas, que tenga los orientadores y que tenga los profesores idóneos que en medio de su facultad y su licenciatura esas capacidades intelectas para que le den esa filosofía, al saber, el conocimiento, para que lleguen para que lleguen al arte y a la ciencia. Y en la parte del gobierno, en la que lleva ahorita Rodolfo Hernández, como se proclamó siendo seguidor de Hitler, entonces ya esa parte uribista lo cogen y lo maquillan como el circo de los ricos. Lo maquillan y le ponen un vestuario y transversan las cosas a contra de Petro para que la gente del común se lleve una idea, se lleve una mala imagen, como cuando alguien habla mal del compañero en una empresa y quiere que los destituyan, lo saquen o lo inhabiliten de su cargo que tenga como, de pronto como gerente o etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno maquilla por medio de manipulación a los canales visuales, Caracol, RCN, la revista Semana, y ahí nos van llevando. Pero en estas propuestas de gobierno que lleva Petro, entonces yo ya tengo claro que mi voto va a ser, ¿para qué? Mi voto. Y hago una invitación a que el pacto histórico nos dé ese ejemplo al uribismo, a Colombia y a los países que están en su desarrollo también, y que entremos en una secuencia de tener tolerancia y no intolerancia. Rodolfo Hernández, ¿qué nos refleja? Pues como él se proclama ser esto, se proclama siendo seguidor de Hitler, entonces, ¿qué pasa? Entonces, aplica intolerancia, machismo, homofobia hacia prácticamente hacia la mujer, siendo un tipo prácticamente de que está expresando, no más con la bofetada que le aplicó al personaje, entonces desde ahí está aplicando una intolerancia. Nunca se había visto un candidato ante la sociedad del común comportarse como un niño, el yo quiero, el yo, y no el yo soy como lo está haciendo Petro. Petro sí está simplificando el yo soy el que les va a sacar las propuestas que tienen, sacar con mecanismos de por medio de transportes, camioneros, taxistas, camperos, sacar
lo que se produce en el campo, porque aquí el campo lo tienen olvidado y aquí en la ciudad traen 1 kilo de tomate y aquí se lo venden ya en 3.500 pesos y en la finca se lo compran al pobre campesino, lo compran, pongámosle, pues a 700 pesos la libra. Y eso es muy triste. Y yo hago la invitación a toda la sociedad y a Colombia entera y un saludo para los que están en el exterior, a los colombianos, compatriotas, y que esta bandera la hagamos mucho que esa asta sea tan alta y que nos llenemos de orgullo, que el 29 todos a votar, orgullosamente colombianos, que no somos manipulados que por un billetico por debajo de la puerta. Eso es muy importante porque ¿de qué me serviría a mí que me den 100.000 pesos por ir a hacer un voto a Rodolfo Hernández? Porque los mecanismos del gobierno y las maquinarias que mueven ellos a través de su ideología y a nivel monetario, entonces quieren comprar conciencias. ¿Y la conciencia mía qué es? Tener la transparencia que mi voto va a ser tan legible como la cédula que me identifica, como la hoja de vida que está presentando Ortica Petro, que es como un referente en que él, como siendo un personaje en el momento se está haciendo como si fuera un personaje del común. También está también aportándole también como una enseñanza al gobierno de que también él también hace su aporte a su hoja de vida. Lo que hacemos nosotros los colombianos. Yo en ocasiones, por no tener un nivel académico, entonces va y pasa una hoja de vida y esa hoja de vida queda archivada como lo hace el gobierno cuando no se mira lo que es la justicia. Pero hay Ajá. justicia para ellos y la ponen encimita para que esos papeles sean prácticamente de una vez rapiditico. Entremos en investigación y ya, pero si es del pobre, queda archivado. Entonces la hoja de vida del que tiene influencia, del que tiene pronto que es el hijo del doctor, que el familiar del doctor, entonces esa hoja de vida la ponen ahí encima y automáticamente de una vez entra para un cargo de servidor público y el del pobre siempre la hoja de vida va archivada. Entonces es un referente muy bonito que está haciendo Petro. Sí. Y qué es lo más importante en lo que yo he ido como determinando de que ya las apuestas ya están. Hay una guerra entre tiburón y alevino. Nosotros los del común somos los alevinos y el tiburón es el gobierno que pone como comodín a Rodolfo Hernández, que es un tipo que dice que va a dar lo de su sueldo. ¿Quién me garantiza a mí como gente del común de que él va a trabajar gratis? Nadie trabaja gratis. El único que trabaja gratis en la naturaleza es el carpintero. ¿Y eso por qué? Porque él abre su circunferencia y su agujero en un árbol. ¿Para qué? Para la madriguera o el nido de otra ave. Sí. Es el único animal que y la naturaleza nos enseña eso, que debemos de tener siempre una flexibilidad en el ser humano y una nostalgia a nivel espiritual y social. Y en esta invitación que yo hago, ¿por qué lo he hecho? Porque yo he hablado con gente cristiana, gente católica y también con la parte afrodescendente de la parte de las palmeras, que se sienten también muy mitigados en la parte esclavista, en la parte remunerada. Entonces ellos me han aportado también de que ellos van con Petro porque como la parte de palmeras en Villavicencio y en otros sectores es manipulado a través del grupo Aval. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si usted quiere tener trabajo, entonces vote por el doctor que está poniendo el gobierno. Ujú. Y Petro prácticamente lo está haciendo desde su pueblo que es ver que él también viene de familia humilde, que aunque hoy en la sociedad que vive, pues tiene una estabilidad, pero en el común estamos viviendo prácticamente una adversidad en el tiempo. Pues Entonces, maestro John, esto para dejar un poquito de discurso para el siguiente podcast. Entonces me gustaría que en la próxima oportunidad esto
nos ayude con esto tan bonito que acaba de decir de el yo, de las etapas del yo quiero, ¿cierto? En la que se encuentra uno de los candidatos y la etapa del yo soy, en donde se encuentra el otro candidato, porque es muy claro que la respuesta que su merced nos entrega a la pregunta de lo que realmente necesita Colombia es ese cambio de hacia una ciudadanía de amplios horizontes, como lo planteamos nosotros en el proyecto de Sinergia, ¿sí? Como su merced muy bien lo mencionó hace un momento, con arte, con ciencia, es una apuesta muy grande y muy bonita, pero ya para el próximo podcast, entonces su merced nos sigue brindando sus reflexiones y su sabiduría. Y vamos a cerrar el día de hoy con la lectura de un poema, esto de Charles Baudelaire. Y este poema pues va a ser el abrebocas pues para el siguiente ejercicio la próxima semana. Entonces, pues me voy a permitir acá compartir pantalla, pues además de leer el poema, me gustaría pues también que quede aquí en pantalla. Em, entonces, permítanme un momento, ya lo tenemos ahí en pantalla. El poema se titula, es un poema en prosa que se titula El perro y el frasco de Charles Baudelaire. Y dice: lindo perro mío, buen perro, Chucho querido, acércate y ven a respirar un excelente perfume comprado en la mejor perfumería de la ciudad. Y el perro, meneando la cola, signo, según creo, que en estos mezquinos seres corresponde a la risa y a la sonrisa, se acerca y pone curioso la húmeda nariz en el frasco destapado. Luego, echándose atrás, con súbito temor me ladra, como si me reconviniera. Ah, miserable can, si te hubiera ofrecido un montón de excrementos, los hubieras husmeado con delicia, devorándolos tal vez. Así tú, indigno compañero de mi triste vida, te pareces al público, a quien nunca se ha de ofrecer perfumes delicados que le exasperen, sino basura cuidadosamente elegida. Entonces, hemos traído este poema para hacer el cierre y de una vez dejar la apertura para el podcast 10 la próxima semana. Maestro John, mil gracias de verdad por esas reflexiones tan bonitas. Enrique, muchísimas gracias por estos datos, este ejercicio histórico de las dos elecciones. Laurita, muchísimas gracias por recordarnos precisamente lo que ha venido pasando con las últimas acciones de Gustavo Petro, lo de su hoja de vida y todos los eventos simbólicos que se están presentando en este momento previo a la segunda vuelta. Y pues bueno, equipo, nos encontramos en el siguiente podcast. Ya lo subiremos unas horas antes de la segunda vuelta. Y pues bueno, muchísimas gracias, maestro John, muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Laurita. Bueno, bendiciones. Muchísimas Gracias, gracias. hasta luego. Gracias. Chao. Bye bye.